En esta cuestión particular vamos a tener un ejercicio para ver lo que sería el criterio de estabilidad en Naiswitz. Ya de entrada he definido el círculo de radio unitario para nuestro ejercicio. Tendremos nuestro siguiente esquema y lo que tenemos que hacer es graficar mi sistema y por criterio de Naiswitz determinar si es estable o no. Y graficar el sistema en el dominio del tiempo para una entrada del tipo escalón unitario. En este caso particular, tenemos este diagrama de control con las funciones de transferencia correspondientes. Y en este caso, como se puede ver ahí, tenemos un controlador del tipo proporcional. Yo realizo el bloque en cascada de la parte superior para comprimir G y de esa manera después puedo definir lo que sería la función de transferencia de lazo cerrado, equivalente a la siguiente función polinómica. En este caso, lo que puedo continuar es determinar para ese valor de K, cuándo mi sistema es estable, cuándo mi sistema no es estable. Y eso es equivalente a decir el criterio de Root como tal. Establecer el criterio de Root. Voy a sustraer el denominador de la función del lazo abierto, del lazo cerrado, que es la ecuación característica, ordenarla de manera adecuada, o sea, colocar cada término polinómico correspondiente en el orden, y de esa manera adjunto lo que sería la matriz de root. Acomodo los parámetros, los factores o coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 3, a sub 3 y a sub 4. Calculo los valores restantes de la matriz para obtener el siguiente expresión. Entonces lo que tengo que ver en la primera columna como tal es si hay cambios de signo o no hay cambios de signo. Si no hay cambio de signo, el sistema es estable. Si hay cierta cantidad de cambios de signo, hay cierta cantidad de raíces inestables, equivalente a decir que el sistema no es estable. Justamente, con estos valores, lo que debo hacer es sustraer de dicha primera columna los valores correspondientes de K para saber cuál es mi rango de estabilidad. Entonces, puedo despejar mediante un given find o puedo hacerlo por el root, es indistinto, y puedo ver justamente que mi rango de estabilidad estaría delimitado, en teoría, entre 1294.22 y 0. Yo siempre igual tengo que comprobar esos valores limitantes. Por ejemplo, si aplico un valor de ganancia negativo, hay cambio de signo. Si aplico valor de ganancia entre las dichas obtenidas entre los límites K1 y K2, los valores se vuelven positivos sin cambio de signo. Por encima de K2, por encima de K1, el sistema se vuelve inestable nuevamente. Entonces, mi rango de estabilidad lo comprende entre K1 y K2, equivalente a decir que la ganancia crítica, en este caso, pasará a ser 1294. Entonces, me voy a que sería el criterio de estabilidad en Asquith, sustraigo el término G, sustraigo el término H y lo multiplico como tal. Lo multiplico para obtener el término de G por H. Me enfoco en el numerador, no hay ceros. Me enfoco en el denominador, hay polos. ¿Cuántos polos? Bueno, eso lo debo calcular. En este caso, defino y veo que es una función de cuarto grado, por lo tanto, tendrá 4 polos, saco el coef y saco el polyroots para saber la medida de los polos. Y en este caso, como no tengo polos ni ceros del lado derecho del plano R, del plano S, entonces el sentido es horario. Hago la conversión del plano del Laplace al plano de la frecuencia. Eso es básicamente reemplazar cada S por 1J por omega. 1J por omega como tal. Y de ahí debo establecer justamente el rango de frecuencia ya sea negativo y el rango de frecuencia ya sea positivo. Y de esa manera podré graficar. Lo que sí, mi función de transferencia a lazo abierto es dependiente de un valor de ganancia. En este caso, le vamos a dar valores de ganancia como tal, que en este caso, el primer caso particular que vamos a analizar es cuando la ganancia adopta un valor promedio.
o sea, la ganancia crítica dividido 2. Cuando es así, yo puedo graficar justamente como tal. Esta gráfica es una gráfica de líneas, una gráfica donde yo debo juntar la función de transferencia en lazo abierto, evaluada en la ganancia correspondiente y teniendo en cuenta ese rango de frecuencias, número uno, y aplicarle la parte imaginaria y abajo la parte real, justamente. Lo aplicaré para el primer rango de frecuencias positivo, el segundo negativo. Y acá en este caso podemos ver dos cosas. Podemos ver cómo mi gráfica, si tiene sentido horario, justamente, no estaría rodeando el -1 y no hay polos del lado derecho para lo que sería la función de transferencia al lazo abierto G por H. Por tanto, por criterio de Naisquith, justamente, podemos decir, por criterio de estabilidad absoluta, que el sistema es estable. Para la parte de cálculo de margen de fase, yo me fijo justamente, yo puedo graficar, puedo ayudarme por una de las ramas de Naisquith como tal y una parte del semicírculo para verificar qué debo hacer. Debo aplicar el given find justamente para obtener la frecuencia a la cual, evaluada a mi transferencia del lazo abierto en valor absoluto, me tiene que dar igual a 1. De ahí tenemos la frecuencia de cruce de ganancia o la frecuencia 0 decibeles. La frecuencia en la cual mi rama justamente va a cortar el círculo de radio unitario. Y de ahí, ¿qué hago? Trazo una recta desde dicha intersección hasta el origen y mido el ángulo correspondiente con el eje real y esa línea imaginaria. Ese ángulo es el ángulo de fase como tal, se calcula con menos 360 más 180 dividido pi por el ángulo justamente formado por estas dos líneas, el eje real y la línea ficticia. Será el ángulo formado por la parte real e imaginaria de la función de transferencia lazo abierto para esa frecuencia de cruce de ganancia. De ahí sacaré el margen de fase como 180 más tita, mejor dicho, y de ahí vemos que es una magnitud positiva como debe ser. Margen de fase positivo. Ahora, yo si quiero, podría justamente ver cómo mi gráfica corta el eje real, anotar ahí, en este caso está cortando en -1/2, y justamente -1/2 es equivalente a 1 sobre kg. Entonces, básicamente, la frecuencia de cruce, mejor dicho, el margen de ganancia me tendría que dar 1/2 igual al recíproco de 1 sobre kg, me tiene que dar básicamente kg igual a 2. Entonces, en este caso, puedo sacarlo de esa manera, o hacer la frecuencia del ángulo de fase en -180 grados. Entonces, de ahí, ¿qué debo hacer? Debo aplicar nuevamente esta fórmula, pero directamente debo saber que ese ángulo de fase ya de por sí va a valer -280 grados. Por lo tanto, esto será una igualdad a dicho valor de -180 grados. ¿Cuál es la variable que yo quiero buscar? Justamente el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia a la cual se debe respetar que el ángulo de fase se vuelva -180 grados. O sea, aplicando el given find para buscar dicha frecuencia, obtenemos que la frecuencia a dicho ángulo de fase es 4,619. Aplico el recíproco del valor absoluto de la función de transferencia lazo abierto en el dominio de las frecuencias y la evalúo con dicha frecuencia en ángulo de fase. Y de ahí que vemos que la ganancia me dio 2, que expresada en decibeles me da un valor positivo de 6 decibeles. Por lo tanto, margen de fase positivo, margen de ganancia positivo, por criterio de estabilidad relativa en Naisquith, el sistema es estable. Y si yo grafico en el dominio del tiempo, justamente con mi esquema, me tendría que dar una gráfica correspondiente a lo que acabo de afirmar. Entonces saco la función de transferencia a lazo cerrado, expreso la señal de salida en el dominio de Laplace, aplico la inversa para ver la respuesta de mi sistema en el dominio del tiempo y puedo ver cómo, al graficarla, dentro de todo,
tiene un cierto grado de oscilación, pero termina, ¿qué pasa? Estabilizándose en el tiempo. O sea, mi sistema tiene un cierto régimen transitorio, pero finalmente alcanza el estado estacionario. ¿Qué pasa si yo tengo un valor de ganancia igual a la ganancia crítica? Y fijémonos que mientras más sea grande el valor de la ganancia y se aproxime hasta la crítica, las ramas de Naisquith, esta gráfica como tal, se va a ir cada vez más desplazando al punto -1, al punto que cuando la ganancia suma el valor crítico, directamente la ganancia es marginal, el sistema es marginalmente estable e inestable. Está ahí sobre el borde de la inestabilidad o estabilidad como tal. Cruza y corta el -1. Entonces, podemos decir, afirmar directamente ya, que el sistema va a ser inestable como tal, y que si yo grafico y determino los demás parámetros como tal, margen de fase y margen de ganancia, podemos ver por un lado que el margen de fase en este caso va a ser cero. ¿Por qué? Porque el ángulo de fase iría entre el eje real y la línea que parte del origen hasta el cruce, y el cruce se da -180. Por lo tanto, el ángulo de fase de por sí va a ser -180, y el margen de ganancia va a ser 180 menos 180, 0. Y de ahí, como nos damos cuenta, la ganancia en decibeles y demás también me va a dar 0, o sea, no puedo determinar la inestabilidad. O sea, mejor dicho, puedo asegurar, con lo dicho anteriormente, que mi sistema es completamente inestable. Incluso si yo lo grafico justamente, lo grafico en el dominio del tiempo, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar. El sistema presentará oscilaciones. Está en todo momento en régimen transitorio. Nunca va a llegar al estado estacionario. Mi sistema es completamente inestable como tal. Ya cuando mi valor de ganancia adopta un valor de K crítico, mejor dicho, un valor de ganancia mayor al K crítico, ¿qué va a pasar? Que las ramas de Naisquith se van a desplazar más hacia la izquierda, que significa básicamente que mi sistema va a seguir siendo inestable. Incluso lo podemos calcular, podemos ver cómo ese margen de fase se vuelve negativo, porque ahora el cruce surge en esa medida de acá arriba, por encima del eje real. Entonces, como surge por encima del eje real, el ángulo de fase correspondiente va a ser mayor al margen de fase y, en consecuencia, el margen de fase será negativo. El corte de la rama con respecto al eje real se da por afuera del -1, por lo tanto, el margen de ganancia también me va a dar negativo. Si yo lo calculo y demás, me va a dar que el KG tendrá un cierto valor que si lo expreso en decibeles justamente, me va a dar negativo. Entonces el sistema es inestable. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que si yo grafico con entrada de escalón y demás, también, peor. Tenía ya oscilaciones, ahora tiene oscilaciones crecientes. Antes tenía oscilaciones sostenidas. Se mantenían ahí en un máximo mínimo constantemente. Pero ahora directamente las oscilaciones van creciendo. Porque mi sistema está peor, está completamente inestabilizado. Y con eso terminamos con lo que sería estabilidad en la